el hechicero más fuerte, poseedor de los 6 ojos y capaz de alterar el mismo espacio con su poder. Hoy veremos cómo Satoru Gojo interactuaría con el universo de Warhammer 40.000, teniendo en cuenta tanto su poder como su personalidad. Por lo tanto, comencemos con su historia. El mismo nacimiento de Satoru Gojo cambió el mundo de la hechicería completamente. Los hechiceros podían vivir tranquilamente de destruir maldiciones. Sin embargo, la aparición de Gojo con sus 6 ojos desbalanceó el mundo, dándole tanto poder a los hechiceros que para restablecer el equilibrio, las maldiciones fueron aumentando de poder, como si de una regla de la naturaleza se tratara, por lo que con una sola presencia en el mundo de un bebé que aún no podía caminar o ir al baño solo, ya había alterado la dificultad de exorcizar maldiciones de la misma manera que lo hace un pro cuando entra a tu partida y el juego intenta balancear la dificultad destruyéndote a ti y sin darle ninguna dificultad real a él. Este poder provenía de los 6 ojos, una habilidad genética de su clan, pero la cual solo aparecía cada cientos de años. De hecho, el anterior usuario de los 6 ojos sería de hace más de 400 años. Nunca existieron 2 usuarios a la vez. Este poder le permitiría que su consumo de energía maldita fuera prácticamente cero. Esta energía es la que los hechiceros usan para sus habilidades, o sea, el equivalente al ki o chakra, energía diforme, lo que quieras de cada usar. Por lo que era equivalente al tener un motor de avión capaz de volar solo con un par de litros de combustible en los 6 ojos, extremadamente eficientes en el uso. Por si fuera poco, los propios ojos también aumentaban sus sentidos, aunque igualmente ya me estoy adelantando en explicar sus habilidades. Unos años después de su nacimiento, un precio fue puesto por la cabeza de ese niño con los 6 ojos. Las razones eran desconocidas, aunque lo más factible es que Kenjaku sea quien lo haya hecho, pero no sabemos. Había otros enemigos del clan Gojo que podían querer matar a Satoru. Unos cazarrecompensas aceptaron la oferta, solo para encontrarse con un niño de 10 años, el cual pudo percibirlos desde varias docenas de metros en un edificio de distancia e incluso decirles que ellos eran indignos de mirarlo. Hasta tal punto llega esto que los sicarios temblaron ante la presencia y energía maldita de un Gojo con tan solo 9 años, más o menos. Y por si había dudas de por qué era tan peligroso, ya en su adolescencia, Gojo se volvió el hechicero más fuerte del mundo, solo equiparable en ese momento a su mejor amigo Suguru Geto. Nótese que dije hechicero y no ser vivo o persona. Esto es algo que Gojo y Geto descubrirían más adelante. En esta época, y debido a su crianza donde lo trataban como la segunda venida de Jesús, debido a lo mismo, Gojo desarrolló una personalidad despreocupada hasta el punto de expresar que en su opinión no tenía por qué estar protegiendo a los débiles, refiriéndose con esto a las personas comunes sin poderes de hechicería. Algo con lo cual, irónicamente, su mejor amigo, Geto, discordaba. Él pensaba que era el deber de los fuertes proteger a los débiles. Todo esto se volvería muy irónico más adelante. En esta época, Gojo casi que estaba más en el mundo de la hechicería porque fue lo que le tocó y porque le gustaba poder soltarse en las peleas. Muchas veces Gojo y Geto resolvían sus problemas combatiendo, aunque nunca se aclara o muestra que tanta seriedad había en estos combates, los cuales a fin de cuentas eran un encuentro entre amigos. Poco se habla también de que si Geto podría mantener el ritmo de Gojo en ese momento, que Gojo lo veía como un igual, por lo tanto supongo que ciertamente le podía dar pelea. En un momento de esta fase de su vida, Gojo y Geto reciben la misión de proteger al recipiente del plasma estelar, Riko Amanai, una chica la cual se fusionaría con Tengen. Tengen es un importante hechicero, el cual de no fusionarse con esta chica se volvería una maldición, que incluso podría acabar con la humanidad, y con seguridad con Japón. Todos lo han comparado con Godzilla a lo largo de la historia. O quizás no pasaría nada, ya que realmente, como nunca pasó, todos admiten que no están seguros de cuál sería el resultado de no darse esta fusión. Sin embargo, existía una gran posibilidad de que el secreto de la hechicería fuera descubierto por el común de la gente en caso de que todo esto pasara, provocando así muchos problemas, entre ellos el aumento de las maldiciones,
ya que las mismas surgen de los pensamientos negativos de aquellos humanos no hechiceros, por lo que al saber y temer a las mismas terminarían fortaleciéndolas, además de crear otras nuevas. Esto es prácticamente la misma manera en la que funcionan los demonios de Chainsaw Man o en Warhammer, salvo por ciertas diferencias que, no abordaré en este momento. Por todo esto y debido a que alguien filtró la ubicación de Rico Amanai poco tiempo antes de su fusión con Tengen, es que se le asigna a este par de jóvenes hechiceros más fuertes del mundo la misión de proteger a la chica hasta que se fusionara con Tengen, además que la tenían que llevar de una ciudad a otra, por lo cual no estaban al ladito. Esta responsabilidad, ante la que cualquiera se sentiría presionado, no hizo nada en la confianza de Gojo y Geto contra cualquier organización que planeara algún ataque. Después de todo, ellos eran los más fuertes. Apenas comienza la misión, ya deben salvar a Amanai de 2 hechiceros, lo cual de hecho hacen sin ningún problema. No obstante, aquí se enterarían de que esta chica creía que su mente se conservaría durante la fusión, cosa que no es cierta. Tengen guardaría sus recuerdos, pero ella en sí misma desaparecería. Al ver esto, y el hecho de que Rico no pudo hacer muchas cosas en su vida, debido a tener que estar en perfectas condiciones como recipiente, Gojo y Geto deciden llevarla a disfrutar un poco de la vida, de lo poco que le quedaba, viajando por la ciudad, yendo al acuario y divirtiéndose tanto como puedan. Incluso van a la playa y durante este tiempo, el cual abarca unos 2 a 3 días, sufren varios ataques, los cuales son fácilmente detenidos por los 2 hechiceros. Tal cantidad exagerada de ataques era debido a que alguien puso una recompensa de 30 millones por la chica, a pesar de lo cual ninguno tuvo éxito en su acción. De hecho, una de las razones que les permitió a Gojo y Geto proteger a Amanai tan tranquilamente es gracias a que Gojo se mantiene despierto vigilando con sus 6 ojos y manteniendo su habilidad de infinito activa todo el tiempo. Esta habilidad consiste en que el espacio entre Satoru y sus enemigos se vuelve ilimitado, por lo cual sus ataques nunca lo alcanzan, de forma que él se vuelve un radar invulnerable, aunque esto le gasta una cantidad de energía bastante alta. Y esto empeora cuando tenemos en cuenta que lleva 3 días sin dormir para poder estar activo todo el tiempo. Igualmente, Gojo confiaba en que incluso si él fallaba, Geto se encargaría del resto. Aún así, finalmente, cuando el momento de la fusión llega, la recompensa por Amanai se acaba, y los chicos entran en la barrera protectora de Tengen. Justo en ese momento, Gojo decide descansar. Estaban en una zona segura y sus ojos no detectaban ningún peligro. Justo en ese momento, Gojo es atravesado por una espada, la cual se introduce desde su espalda y se asoma muchos centímetros frente a su pecho, pasando peligrosamente cerca de su corazón. La persona capaz de tal hazaña era Toshi Fushiguro, un no hechicero con una restricción celestial, la cual le impide tener energía maldita alguna, como si fuera un paria de Warhammer. Esta restricción además le confiere un super cuerpo extremadamente más fuerte y veloz. Esto mismo también lo hace indetectable y capaz de traspasar barreras como si nada, igualito a una hermana de silencio de Warhammer, aunque no tan cheto como para hacerse invisible. Solo que no pueden notarlo con la detección de energía maldita que poseen casi todos los hechiceros. Por lo tanto, allí estaban, los 2 hechiceros más fuertes frente al hombre más peligroso sobre el planeta en ese momento. Gojo logró sobrevivir al apuñalamiento gracias a evitar ser atravesado en órganos vitales y reforzar el área con energía maldita, evitando sangrado y el movimiento de la espada. Geto se iría con la intención de proteger a Rico, además de tener una gran confianza en el éxito de Gojo, quien pelearía con Toshi. El combate no sería muy extenso. La velocidad de Toshi le permitiría poner en jaque a Gojo. El hechicero de los 6 ojos era incapaz de seguirlo con la mirada, por lo que utilizó su principal técnica de ese momento, Azul, una esfera de gravedad con la cual destruyó todos los edificios cercanos, volviendo el lugar una planicie donde su enemigo no pudiera esconderse. Sin embargo, un montón de pequeñas maldiciones en forma de moscas mutantes rodearían a Gojo. Las mismas habían sido liberadas por Toshi, quien rápidamente se acercó usando un cuchillo capaz de atravesar técnicas malditas, como el infinito de Satoru.
por lo que en un instante apuñaló a Gojo repetidas veces en la pierna, subiendo mientras atacaba por el cuerpo, cercenando la mitad del cuello y finalmente atravesando su frente. El hechicero de los 6 ojos caería al suelo prácticamente muerto. Mientras tanto, Geto, inconsciente de lo que pasó con Gojo, acompañó a Amanai muy cerca de donde Tengen se encontraba. Pero allí, él le ofreció un trato el cual Gojo y él ya habían decidido previamente. Si ella así lo quería, ellos la ayudarían a ser libre, sin tener que fusionarse con nadie. Ellos la cuidarían y pelearían con cualquier clan o con el mismo Tengen y podían asegurárselo, ya que después de todo, ellos eran los más fuertes. Touji alcanzaría a Geto, eliminando rápidamente a Amanai, justo en el momento en que ella desearía vivir más y aceptaría la oferta de Geto. Geto atacaría con toda su furia, sabiendo que no solo vio a Amanai morir frente a él, sino que el que Touji estuviera ahí significaba la muerte de Gojo. Por lo tanto, usó sus maldiciones más poderosas. Sin embargo, Touji no tuvo problemas. Rápidamente las despachó e hirió profundamente a Geto, sin matarlo, solo porque la técnica de Geto era muy problemática una vez lo matabas. Así se marchó Touji, dejando a Geto derrotado y herido. Los dos hechiceros más fuertes, derrotados por un humano sin energía maldita alguna. Aunque siendo sinceros, y a pesar de la descomunal fuerza y habilidad de Touji, esto hubiera sido imposible si no fuera por su estrategia. Él fue quien puso una recompensa por Rico Amanai, forzando a Gojo en usar su técnica constantemente durante 3 días, atacando solo cuando ya no hubiera recompensa y estuvieran en una zona segura, a la que solo alguien sin energía maldita como Touji pudiera entrar, llevando además ocultas de manera indetectable cientos de pequeñas maldiciones para distraer a Gojo, atacándolo en el momento justo que éste desactivara su técnica. Satoru estaba confiado en la seguridad del lugar y en que no había ningún riesgo para el más fuerte, pues si bien es cierto que Satoru era mucho más poderoso que Touji, este último era mucho más peligroso, pues Touji pensaba con una estrategia muy superior a la de Gojo en ese momento y también más adelante, pues a pesar de ser muy fuerte, no subestimaba su poder. Al poco tiempo de este encuentro entre el asesino y los hechiceros, Touji cobraría su recompensa, solo para ver a Gojo parado frente a él. Resulta que Satoru, al encontrarse al borde de la muerte, finalmente logró comprender el uso de la energía maldita inversa. Esta misma es usada por los hechiceros avanzados para curarse. Pero con Gojo no solo logró eso para sobrevivir, sino que además le desbloqueó una nueva técnica, llamada Rojo, la cual consiste en repelerlo todo. Gojo mismo dice que esto hubiera sido imposible en caso de que Touji le cortara la cabeza. Touji se prepara para el combate, mientras Gojo se encuentra en un estado de euforia. La adrenalina es extrema. Al haber estado tan cerca de la muerte y además la inmensa cantidad de energía que recorrió su cuerpo al comprender cómo curarse, puso a Satoru en un estado de emoción exagerada. Con su nueva técnica de rojo, Gojo dominó la batalla, pudiendo esquivar fácilmente todos los ataques de Touji, ya que gracias a esta misma técnica, él ahora podía volar y lanzar lejos a Touji, haciendo que el asesino atravesara varios edificios de un solo golpe de Gojo. Ataque que el no hechicero de hecho resistiría, algo golpeado, pero aguantaría, para luego ver cómo Gojo combina rojo y azul en el vacío púrpura, la máxima técnica de su clan, ultra secreta, una paradoja de combinar un poder de atracción y otro de repulsión, generando una corriente masiva que se dispara en forma de un rayo capaz de desintegrarlo todo, y con esto atravesando a su enemigo, desintegrando a Touji por completo y a todo lo que se encontraba detrás de él, logrando eliminarlo de una vez por todas. Tras esto, y con la euforia desaparecida, Gojo entraría en tristeza por la muerte de Amanai, planteándose el acabar con todos los seguidores de la iglesia responsable de pagarle a Touji, cosa de la cual Geto lo convencería de no hacer, solo porque no le veía el sentido. Algo que quizás nos marca como Gojo puede percibir a los fanáticos religiosos en un futuro.
aunque eso ya serían suposiciones que podríamos aplicar a Warhammer. Un año después de estos eventos, Gojo lograría que su técnica sin límites, aquella que evita que las cosas lo toquen, funcionara automáticamente, pudiendo bloquear las cosas según su peligrosidad, y además estar activa todo el tiempo, cosa la cual freiría su cerebro si no fuera porque él lo cura usando su técnica inversa, cosa que es posible gracias a los 6 ojos, y como estos vuelven extremadamente eficiente su uso de energía maldita. Además de que literalmente le automatizan el proceso, pudiendo hacerlo hasta dormido. Este crecimiento de poder, junto con otras problemáticas, harían que Geto y él se fueran distanciando. Geto además entraría en una depresión debido a todo lo sucedido, tomando la decisión de exterminar a la humanidad sin capacidades de hechicería. Esto haría que ambos se volvieran enemigos, sin embargo Gojo se vería incapaz de atacar a su viejo amigo. Estas pérdidas, la de su amigo y la de Rico Amanai, sumado también al hecho de presenciar la propia corrupción de los altos cargos de la hechicería, orillarían a Gojo no solo a mejorar, sino también a buscar estudiantes, pues si quería cambiar el funcionamiento del mundo de Jujutsu, no debería hacerlo solo con la fuerza bruta, lo cual de hecho era perfectamente capaz de hacer. Si quería, se podía hacer un todos ustedes contra mí solo y nadie sería capaz de detener. Ni siquiera los grandes clanes juntos podrían. Y creo que ese punto queda más que claro cuando una persona al nivel de Touji pudo acabar con uno de los grandes clanes. Gojo acabaría sobrado con cualquier otro. Y ni hablar de que él era un jefe de uno de los 3 grandes clanes, así que técnicamente solo seguían 2 grandes contra uno. Sin embargo, la violencia no era la respuesta. No inmediatamente, de hecho. Él quería que el mundo de la hechicería cambiara, por lo tanto primero debía tener preparada a las siguientes generaciones para poder reemplazar a las anteriores, a aquellas que incluso lo superarían a él. Y ahí sí usarían la violencia para acabar con los corruptos. Uno de estos estudiantes, y quizás el más fuerte de todos los que ha entrenado, Yuta, se enfrentaría con Geto, debido a sus distintas opiniones sobre los no hechiceros, y que Geto atacaría a Maki, una de sus mejores amigas, lo cual terminaría con un Geto muy herido, quien apenas escaparía, solo para ser encontrado por Gojo, quien con todo el dolor de su corazón hallaría la fuerza para acabar el trabajo, asesinando a Geto y dejando el cadáver, cosa que traería muchos graves problemas en el futuro, de maneras que él nunca esperaría. Gojo continuaría su camino como maestro hasta que llegaría el día del incidente de Shibuya. Allí, muchas maldiciones de grado especial se juntarían con la intención de acabar con Gojo, cosa que sinceramente sería imposible, si no fuera porque tenían un plan. Las maldiciones prepararon el combate en una zona subterránea llena de civiles, por lo cual Satoru se vería incapaz de volar y usar técnicas de gran alcance como su extensión de dominio o púrpura. Además de esto, prepararon un dominio simple, una técnica que anula otras técnicas, con la cual podrían ignorar el infinito de Gojo, aunque este territorio simple tiene algunos inconvenientes, como que es muy débil y puede ser anulado de inmediato, por lo que solo sirve para dar un golpe o bloquear uno y luego tienes que volver a realizar la misma técnica. A pesar de esto, Gojo pudo acabar con muchas maldiciones de bajo grado y con una de grado especial, e incluso activó su dominio por 0,2 segundos con el fin de paralizar a las maldiciones sin matar a los humanos, aunque sí, esto dejó a los humanos en coma por unos meses. Durante esta batalla, una de las maldiciones de grado especial murió aplastada entre un muro y el infinito de Gojo, y en solo con aumentar un poco el alcance de su infinito y caminar recto hacia la maldición, lo mató. Finalmente, el resto de las maldiciones huirían, cosa que Gojo no pensaba permitir, si no fuera porque justo en ese momento alguien lo llamó, una voz conocida, una voz que creyó nunca volvería a escuchar, la voz de su gurú Geto. Su viejo amigo estaba ahí mismo parado frente a él, sus 6 ojos se lo confirmaban, pero algo no cuadraba. Mientras el cerebro de Gojo procesaba esto a una gran velocidad, finalmente se daría cuenta. Era una maldición ocupando el cuerpo de su antiguo amigo. Sin embargo, ya era tarde. Al mismo instante en que Geto lo saludó, también activó el Gokumonkyo, una pequeña caja que funciona como un sello y prisión confinadora,
la cual solo funcionaba si su adversario se quedaba frente a ella el tiempo suficiente, cosa que Gojo hizo al estar distraído con la sorpresiva presencia de su amigo, siendo capturado y alterando el mundo de la hechicería con su desaparición, aún más de lo que lo hizo con su nacimiento. Los altos mandos del mundo de la hechicería aprovecharían la oportunidad para ordenar que nadie liberara a Satoru Gojo. Sin embargo, sus estudiantes y amigos encontrarían la forma de hacerlo de todos modos, cosa en la cual de todas maneras los altos mandos tampoco pudieron intervenir mucho, porque la mayoría de los hechiceros rotos eran aliados de Satoru. Maki, por sí sola, hizo la de Itachi con su clan, uno de los más fuertes, por lo tanto, y tras bastante trabajo por parte de todos teniendo que combatir a muchos enemigos, lograron liberar a Satoru mediante una especie de puerta trasera a la prisión confinadora. Todos estaban preocupados porque la percepción del tiempo en la prisión Gokumonkyo se altera, pudiendo volver loco a quien está ahí. De hecho, cuando estás ahí, miles de almas en penas te rodean, mientras escuchas sus lamentos día tras día, sin percibir cambio alguno en el tiempo, sin luz, solo la presencia de lamentos ensordecedores que te rodean. Y Gojo se lo tomó bastante tranquilo, aunque hay que decir que estaba algo cansado. Afuera pasaron 19 días, pero dentro de ese lugar no se sabe qué tiempo pasó exactamente. Sí, es tal cual la disformidad, hizo un viaje disforme. A pesar de esto, cuando abren la puerta, nadie sale de la prisión, ya que cuando el hechizo despejó la entrada de la prisión, Gojo no salió por ese lado, sino por la entrada principal, la cual el mismo Kenjaku arrojó al fondo de la fosa más profunda de Japón. Así que el hechicero de los 6 ojos apareció en el fondo del océano, soportando un total de 11.362.697,76 kilos de presión. Además de esto, tuvo que aguantar la respiración, romper 3 barreras contenedoras y derrotar a un espíritu maldito para solo entonces poder teletransportarse justo frente a Kenjaku sin ningún rasguño. Gojo se encontraba de frente con quien lo encerró, puso a Japón en caos y ocupó el cuerpo de su mejor amigo, y solo Sukuna pudo salvar a Kenjaku de una muerte inmediata. Sukuna, el hechicero y maldición más peligroso de la historia, había regresado, quien además había ocupado el cuerpo de Megumi, el estudiante de Gojo, el cual posee la técnica de las 10 sombras, con la cual puede invocar distintos Shikigamis, los cuales ahora le pertenecían a Sukuna. Gojo se encontraba ante el cuerpo de su estudiante siendo ocupado por Sukuna, el cuerpo de su mejor amigo siendo ocupado por Kenjaku, y ante una hechicera de hielo que fue noqueada apenas quiso entrometerse. Debido a la intrusión de Sukuna y de que ni este ni Gojo estaban al 100%, ambos deciden pelear dentro de un mes, el 24 de diciembre, la misma fecha donde Geto murió en sus manos. Gojo se enteraría de todas las muertes que sucedieron mientras él no estaba, incluyendo las que ordenaron los altos mandos, misma razón, además de muchas corrupciones anteriores, por la cual exterminó a todos allí. Sus alumnos incluso le ofrecerían ayudarlo, eran perfectamente capaces de hacerlo. Pero él también lo era y no quería que lo vieran siendo tan sangriento. Después de todo, él tenía que ser el monstruo que los protegiera. Mientras el mes para la batalla transcurría, y a pesar de que Gojo había expresado estar muy seguro de su victoria, todos entrenaron para poder reemplazarlo llegado el momento. E incluso Gojo fue con todo desde el comienzo. Antes de entrar en combate, decidió que Utahime fortaleciera su técnica inicial con la que entraría a la batalla, sumado a una barrera que impediría que Sukuna percibiera la fuerza del ataque con el cual empezaría todo. Un vacío púrpura al 200%, un ataque tan fuerte que el mismo rey de las maldiciones perdería sus 2 brazos deteniéndolo, y aún así lo sorprendente sería que lograra detenerlo en un primer lugar. Sukuna se regeneraría y la batalla mano a mano daría inicio. Ambos contrincantes intercambiarían golpes cubiertos de energía maldita. Sukuna usaría dominios simples para intentar tocar a Gojo, además de sus cortes para arrojarle pedazos de edificio,
Gojo, a su vez, usaría Azul para atraer a Sukuna hacia él dándole golpes mucho más fuertes, al igual que Rojo para golpear a Sukuna contra las construcciones. Entonces, ambos usan sus extensiones de dominio, las cuales terminan colapsando al chocar entre sí, aunque Gojo se llevaría algunos cortes del ataque de Sukuna. A pesar de todo, se curaría al instante de un ataque hecho para desintegrar con cortes a su oponente. Como vemos, la resistencia de ambos está a niveles estratosféricos. Seguido de esto, ambos usarían muchas más veces sus extensiones de dominio, gracias a un truco que se le ocurrió a Gojo, el cual Sukuna copió. Comúnmente, un hechicero solo podría hacer una extensión de dominio al día, más o menos, debido a que la sección de su cerebro responsable de esto queda muy extenuada, luego de tanto trabajo. Algo lo cual no puede resolverse con la técnica inversa, que no cura la fatiga. A pesar de esto, el hechicero de los 6 ojos tuvo una solución, usando su energía para destruir esa sección de su cerebro y crear una nueva que ya esté fresca, cosa que Sukuna copiaría con solo verlo, entrando entonces en una batalla donde los dominios cambiarían constantemente de características, siendo más grandes, más pequeños, más fuertes por dentro o por fuera, todo hasta que finalmente los cerebros de ambos hechiceros terminarían fritos, el de Gojo debido al abuso de la destrucción y regeneración de su cerebro, y el de Sukuna por verse expuesto durante unos segundos al vacío inconmensurable de Gojo, su extensión de dominio que paraliza al oponente recargando de información su cerebro. Aquí comenzaría la tercera fase de la batalla, en donde Sukuna invocaría a Majoraga, el Shikigami que se adapta a cualquier ataque que no lo mate de inmediato, el cual ya había estado adaptándose a algunas técnicas de Gojo mediante el cuerpo de Sukuna. Es un poco más complejo que eso, pero lo simplifiqué cómo se adaptó. Sukuna además invoca a Agito, otra sombra, quimera de varias anteriores, la cual además de pelear tenía la capacidad de curar, por lo que sí, era Gojo contra un tanque, un DPS y un support. ¿Y saben qué es lo peor? Los tres juntos se estaban viendo tan presionados como el mismo Gojo. No obstante, el tiempo iba en contra de Satoru, ya que Majoraga continuaba adaptándose a sus técnicas mientras buscaba una que le sirviera para cortar fácilmente su infinito. Por lo tanto, Gojo ataca al más débil de sus adversarios, Agito. El support se vio destruido por un ataque de azul que lo aplastó en el cielo. Seguido de esto, Gojo apuntaría con su rojo a Majoraga, por lo cual Sukuna se apresuraría a bloquearlo. Sin embargo, el ataque no fue disparado hacia ellos, sino hacia arriba, donde aún permanecía el azul disparado anteriormente. En ese momento, Sukuna grita a Majoraga para que detenga el choque de esos poderes, porque en caso de fusionarse, crearían un ataque de púrpura en todas direcciones. Majoraga intentaría detener el ataque de azul, pero debido a que ya se había adaptado al mismo, Gojo pudo acercarse mucho antes a esta atracción gravitatoria de azul, bloqueando entonces a Majoraga y fusionando ambos ataques y presenciando una explosión de púrpura tan potente que desintegró a Majoraga. Gojo se vio algo dañado, pero mucho menos ya que el ataque fue hecho por su propia energía y técnica maldita, y Sukuna terminó con todo el cuerpo quemado, derrotado en el suelo. Más adelante, en el siguiente panel se nos mostraría a Gojo muerto tras ser cortado en dos. Nunca se nos mostraría exactamente cómo pasó, sin embargo Sukuna explicaría que Majoraga logró adaptarse al infinito protector de Gojo, mediante crear un corte que divide al espacio mismo, impidiendo que el infinito funcione, ya que no puedes extender infinitamente el espacio si este mismo desaparece. Además de esto, Gojo no pudo ver venir el ataque, gracias a que Sukuna hizo un voto vinculante, el cual haría que el corte fuera inmediato y sin ninguna señal previa, a cambio de que de ahora en adelante Sukuna tendría que señalar y hacer los cantos necesarios siempre que quisiera usar este poder, haciéndolo mucho más predecible. Dejando de lado las cuestionables maneras en las que se nos mostró esto último, igualmente vimos una de las debilidades de Gojo. Si puedes alterar el espacio, puedes tocarlo, algo no muy común en el mundo de Jujutsu, pero sí más en el de Warhammer. Por lo tanto, hasta aquí llegaría la historia de Satoru Gojo, el hechicero más fuerte. El legado del hechicero de los 6 ojos permanece
en sus estudiantes, quienes sin dudarlo atacarían a Sukuna apenas terminara esta batalla, pues no importa la diferencia de fuerzas, ellos eran hechiceros y Sukuna debía ser exorcizado. Ahora veamos cuáles son las habilidades específicas de Satoru Gojo y cómo podría usarlas en la galaxia de Warhammer 40.000. Los poderes de Satoru se pueden resumir en manipulación del espacio potenciada por los 6 ojos. Por lo tanto, primero hablaremos de este manejo del espacio. Antes que nada, el infinito, la principal habilidad defensiva y casi invencible. La misma consiste en extender el espacio entre él y la amenaza infinitamente, como en la paradoja de la tortuga y Aquiles, donde el héroe no puede alcanzar a la tortuga, ya que el espacio entre él y la tortuga es cada vez menor, pero sigue extendiéndose. Cosa que es una teoría sin sentido, pero que el poder de Gojo vuelve realidad. Por si fuera poco, esta habilidad funciona automáticamente, impidiendo que cualquier amenaza alcance al hechicero, siendo capaz de detener cualquier cosa que no sea específicamente hecha para anular técnicas malditas, como los dominios simples o técnicas de golpe seguro como las extensiones de dominio. Esta resistencia se ha puesto a prueba al aguantar presión de 8000 metros bajo el agua. Luego está su poder llamado Azul. Básicamente es una esfera de energía que atrae todo dentro de sí como si de un pequeño agujero negro se tratara. Gojo además puede usar esta energía para atraer objetos hacia él o enemigos hacia él, golpeándolos de paso con mucha más fuerza, ya que se suma la velocidad propia con la del enemigo. A continuación tenemos la energía inversa, la cual permite a Gojo curarse a velocidades exageradas, enfrentándose a ataques que desintegrarían un edificio, siendo solamente cortado en su piel porque no llegan más profundo de lo rápido que se cura. Incluso en los que sí llegaron profundo, como uno que le cortó un brazo, él fue capaz de hacerlo crecer nuevamente en pocos segundos. Además, la energía inversa le permitió crear la contraparte de azul, rojo, una esfera de energía que repele todas las cosas cercanas, permitiéndole disparar esta energía enviando lejos a sus oponentes, y también cubrirse con esta misma para poder flotar y volar sin ningún problema. Por si fuera poco, al combinar las energías de rojo y azul, se crea una paradoja imposible. Las fuerzas de atracción y retracción se convierten en algo extremadamente volátil, siendo una energía que genera un vacío allí por donde pasa, volviéndose un rayo desintegrador. El mismo solo pudo ser detenido por Sukuna, quien tuvo que usar mucha energía maldita y regenerar sus brazos constantemente a velocidades absurdas solo con el fin de no morir. E incluso él, en perfecto estado, daba muestras de dolor y problemas en hacerlo. Además de todo esto, Gojo puede utilizar el infinito para manipular el espacio y teletransportarse varios kilómetros. Esta técnica le toma un segundo usarla, por lo que no puede abusar de la misma en combate, además de que, aunque nunca se nos menciona un límite, es evidente que lo tiene, ya que el mismo Gojo se transporta en avión o auto cuando la situación no es una emergencia extrema, por lo cual no podría usar esta habilidad para viajar a otros planetas en Warhammer o algo así. De hecho, tengo mis dudas de que pueda llegar más lejos que unos cientos de kilómetros. Y quizás estoy exagerando la distancia. Junto con todo lo anterior, Satoru también tiene su extensión de dominio, un área de la cual es imposible escapar sin habilidades especiales o iguales de potentes, en donde una vez entras tu cerebro se ve sobrecargado de información, cosa la cual ya podría matar a la mayoría, de no ser porque Gojo suele terminar el trabajo antes de que la propia extensión de dominio lo haga. Sin embargo, basta con saber que una persona común, pasando 0,2 segundos allí, sobreviviría a costa de un coma de meses. Otros personajes de Warhammer como Astartes podrían aguantar más, obviamente, dado su cerebro superior, especialmente los psíquicos o los hijos de Gilliman. Pero inclusive aquellos que pudieran resistirlo, igualmente se verían saturados de información mientras se tienen que enfrentar a Gojo en máximas condiciones en el ambiente que él conoce y que no lo afecta para nada. Todas estas habilidades están muy bien. No obstante, las mismas se vuelven mucho más poderosas
y de hecho realmente útiles, ya que si no, no serían útiles para casi nadie, cuando las combinas con los 6 ojos. Los mismos le permiten a Gojo no solo obtener toda la información que pueda de todo lo que lo rodea, hasta tal punto llega esto que Gojo usa una venda en los ojos con el fin de reducir la carga de trabajo de su cerebro, y aún así es perfectamente capaz de ver mejor que la persona común. Y eso que los 6 ojos le confieren al cerebro de Satoru la velocidad de una supercomputadora y aún así lo saturan de información. A pesar de esto, su más grande capacidad consiste en usar casi nada de energía, incluso cuando le exige el máximo a su cuerpo, pudiendo usar todas sus anteriores habilidades sin cansancio y con todas sus fuerzas todo el tiempo, ya que la habilidad infinito está muy rota. Obtiene un ataque desintegrador y una defensa absoluta, ambos permanentes y spameables. Puede atacar y atacar constantemente con su ulti, siempre y cuando tenga un tiempo adecuado para combinar rojo y azul, que es nada más unos segundos. Todo gracias a los 6 ojos. A todo esto no sumaremos la probabilidad de un voto vinculante, ya que Gojo nunca usó uno, pero cabe aclarar que Satoru podría aumentar su poder a costa de sacrificar alguna ventaja en combates futuros, como lo hizo Sukuna con el fin de vencerlo. Por ejemplo, podría decir, bueno, ahora mi infinito no es tan invencible, tipo, nada más los detiene un minuto, técnicamente pasa de detenerlos infinitos a detenerlos mucho menos tiempo, pero a cambio puede spamear mucho más rápido morado. Eso técnicamente podría pasar, pero como ya entramos en el terreno de la suposición, no le veo un sentido tan práctico porque, bueno, en base a eso podrían pasar un montón de cosas. Y para los que opinen que el voto vinculante que acabo de decir está muy roto, coincido. Pero también lo están los votos que hizo Sukuna, así que para mí está perfecto. Técnicamente es posible hacer eso en el universo. Y Gojo pudo hacerlo, pero no lo hizo contra Sukuna, ya que él estaba seguro que iba a ganar. Pero bueno, dejemos eso para otro momento, sigamos con el video. Ya que justamente esta es una de las debilidades de Gojo, es demasiado confiado. Aunque es capaz de analizar situaciones de peligro frente a él, nunca piensa en posibilidades por fuera de lo esperado. Después de todo, está muy acostumbrado a saber todo lo que pasa a su alrededor gracias a los 6 ojos, por lo cual él suele caer ante lo inesperado. Lo hizo contra Touji en su primera batalla, lo hizo en el incidente de Shibuya, lo hizo contra Sukuna, y aunque era extremadamente imposible adelantarse a algunos de esos eventos, los mismos pudieron ser evitados con ayuda de sus compañeros. Sin embargo, Gojo siempre pelea solo, ya que él es el más fuerte y considera que nadie tiene que acompañarlo en ese peso. Lo cual es realmente cierto a medias, porque hay mucha gente que lo podría, aunque no ayudar a su nivel, darle una ayuda por debajo. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué pasaría si Gojo apareciera en el mundo de Warhammer 40.000? Cabe aclarar que vamos a considerar la energía maldita como algo aparte de la disformidad, ya que si no, la situación cambiaría mucho en diferentes escenarios, por lo que interpretaremos que en temas psíquicos y disformes, Gojo sería como una persona común. Así que continuemos. Para empezar, su fuerza física potenciada con energía maldita ya lo puede poner al nivel de un poderoso Astarte o de un Custode. Después de todo, era capaz de destruir construcciones de concreto sólido con sus manos. Sin embargo, una vez le sumamos el hecho de ser intocable y tener la capacidad de alterar la gravedad y lanzar rayos que desintegran o absorben lo que sea, pues sinceramente se pone al nivel de un primarca como poco. Ya vimos a Yaga Taikan o Sanguinius lanzado titanes como si nada, y es que Gojo hasta podría desintegrarlos como si nada. Aunque su fuerza física no se empareja con estos personajes, su velocidad, invulnerabilidad y poder de ataque lo vuelve perfectamente capaz de matar incluso a los hijos del emperador. Aunque él tendría un grave problema contra psíquicos más fuertes como Magnus el Rojo o Efrael Star, o algunos señores Fénix, ya que existe la posibilidad de que estos sean capaces de poder manipular el espacio dejando desprotegido a Gojo, ante lo cual sus posibilidades de supervivencia se reducirían mucho. Aunque no a cero, ya que seguramente estos tendrían que averiguar primero que tienen que hacer esto, por lo cual Gojo se enteraría y al menos sería capaz de saber lo que viene, ya que a diferencia de otros, ellos no tienen la información previa ni un voto vinculante que les pueda decir de pronto o te atacar por sorpresa. Otros seres que podrían atravesar la infinita defensa de Satoru son los Necrones y quizás los Botan.
mediante su tecnología, la cual sí es capaz de alterar el espacio, por lo menos en el caso de los necrones, aunque hay que decir que esto aplicaría para los grandes señores necrones. Los soldados rasos no tendrían nada que hacer, aunque sí los fragmentos de Setán serían capaces de esto. Por otra parte, los orcos se encontrarían en un problema similar. El orco común chocaría con el infinito de Gojo sin poder hacer nada, quizás incluso fortaleciéndolo gracias a verlo como alguien invencible. Sin embargo, un gran caudillo orco como Ghazghkull, el cual acumula toda la energía Wag de todos los pieles verdes a su alrededor, pues sí que podría tocar a Satoru. Este orco fue capaz de cerrar un portal deforme de un cabezazo. Las leyes de la realidad le interesan lo que es poco a un orco, y más cuando tiene tanto poder Wag. Con los tiránidos la situación no cambiaría mucho, y siquiera creo que los especializados en poder psíquico puedan lograr mucho por sí solos, teniendo en cuenta que estos poderes no son su fuerte, salvo por contadas excepciones como la perdición de Malantai, pero esa no sabemos dónde está y solo es una. Aunque quizás sus números podrían finalmente lograr alcanzar a Gojo, solo hasta que éste descubriera que matando a las reinas de los tiránidos o a los enlaces sinápticos puedes destruir la coordinación de la colmena, cosa a la cual él podría de hecho quizás ver con sus ojos, ya que puede ver casi cualquier espectro de energía, y entonces le bastaría con teletransportarse junto a los enlaces sinápticos y a las reinas y desintegrarlos o aplastarlos. Y esperemos que esto sea así, porque si imaginan el desastre que podrían provocar los tiránidos en caso de adquirir ADN de Gojo, dejando de lado los 6 ojos que parecen tener facultades especiales para obtenerlos, que incluso impiden que haya más de uno a la vez, los tiránidos podrían ser capaces de obtener el infinito, con la invulnerabilidad y el control espacial que esto le confiere, aunque con el gasto de energía. Posteriormente está el caos, con una situación similar a la de los anteriores enemigos. Los demonios comunes no pueden hacer nada contra el hechicero de los 6 ojos. Incluso podemos dejar como muy improbable el hecho de que tienten a Gojo, pues ya ha demostrado una resistencia mental bastante alta al salir de la prisión confinadora, que literalmente es un espacio donde el tiempo no pasa mientras te ves rodeado de almas en penas que buscan enloquecerte, y salió simplemente cansado. Por lo que, aunque si un dios le propone podría corromper a Satoru, como un poco lo intentaron con Rogaldorn, esto tampoco sería algo que cualquier demonio pudiera lograr, como con Rogaldorn. Lo que sí sería un riesgo es los poderes psíquicos de algunos príncipes demonios, por el mismo hecho que en los anteriores puestos, la anulación del espacio. Algo que tampoco es fácil, pero es más probable que quebrantar a alguien con esa fuerza de voluntad que ya ha sido expuesto a cosas similares. Finalmente, y encontrándose con un techo de derrotas aseguradas, el hechicero más fuerte no tendría oportunidad contra el dios emperador o los dioses del caos. Los mismos han demostrado ser capaces de alterar espacios inmensos a su antojo, por lo cual esperemos que Satoru no quiera desafiar a nuestra calaca cósmica favorita a un combate. Por lo tanto, aunque Gojo sería un gran combatiente contra cualquier facción de Warhammer 40.000, su presencia no cambiaría el estado de la galaxia, más de lo que lo hacen personajes como San Celestial, Efrael Stern o el León. Incluso menos si tenemos en cuenta que Gojo no dirigiría un ejército. Pese a lo cual, posiblemente el Imperio pueda creer que Satoru es un santo imperial y usarlo en sus filas, aunque teniendo en cuenta el cero respeto que tiene Gojo ante autoridades corruptas, lo más factible es que él mismo se maneje por su cuenta, como si de un comerciante independiente se tratara, ayudando a la gente o intentando encontrar a personas poderosas a las cuales entrenar, psíquicos, parias, ni hablar si Gojo llegara a tener hijos, porque esto significaría la posibilidad de que su poder aparezca en futuras generaciones, que además podrían ser psíquicos o parias, imagínense combinar esas habilidades. Pero esto ya sería mucha futurología. Y siendo sinceros, no veo a Satoru con alguien que no sea Geto. Supongo que va a conocer la derrota por escoger mal sus batallas. Al menos que finalmente este universo le enseñe que ser exageradamente fuerte no es ser invencible.